Ana Novo, preséntate a ti misma, porque muchas veces a los artistas les ponemos coletillas. ¿Tú cómo te sientes? Bueno, pues nada, una persona que le gusta el arte en general, en todas sus manifestaciones. El color, el impacto que tiene la estética del arte en el sentir, ¿no? Es decir, parece mentira, pero a veces cuando estamos rodeados de cosas bonitas es como que nos sentimos mejor. Y eso fue una de las cosas que siempre me empujó a hacer las cosas que me gustaban. Y las cosas que me gustaban a veces no las veía e intentaba hacerlas. Empecé con la pintura y bueno, y poco a poco vas cambiando y vas ampliando, ¿no? Sigues con la pintura, pero bueno, la cerámica, el diseño de muebles, es decir, bueno, vas ampliando a todo lo que realmente le quieres dar forma a todo lo que se te pasa por la cabeza y te gusta. Básicamente eso. Te voy a pedir que te traslades a Montevideo, que hay unos cuantos kilómetros Sí. y también en el Años. tiempo. Sí. ¿Qué hay de Ana Novo, esa artista que empezó a cuajarse ahí? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué pinceladas te Sí, pueden llevar a decir, oye, estoy aquí ahora, ¿no? Haciendo sí. lo que hago, porque hubo Sí, momentos. claro. A ver, siempre me interesó el mundo del arte. Lo que pasa es que empecé a estudiar en un momento muy complejo, cuando era la dictadura en Uruguay, y lo que era la Escuela de Bellas Artes estaba clausurada. Se había clausurado porque, bueno, los artistas siempre fueron más revolucionarios de la media y entonces era, digamos, un punto de conflicto. Yo estudié arquitectura en Uruguay y simultáneamente, cuando volvió a abrir la Escuela de Bellas Artes, también fui a la Escuela de Bellas Artes y hice ahí pues más o menos unos 3 cursos aproximadamente y siempre me di cuenta que eso era lo que me gustaba el mundo de la forma, de la imagen, de la estética, del color. Bueno, el color es algo que siempre estuvo muy presente. Y eso es básicamente, digamos, lo que tengo de Uruguay. El primer contacto, digamos, con una formación un poquito más... no reglada, sino más, digamos, de arte, que es a veces lo que yo estaba estudiando arquitectura y empezar a estudiar bellas artes era muy distinto, ¿no? La arquitectura es un mundo que si bien tiene diseño y tal, pero también tiene mucha parte de matemáticas, más estructurado. Y lo otro era todo libertad, libertad, libertad. Bueno, eso me fascinó. Es la parte más bonita, digamos, ¿no? ¿Te acuerdas de esa primera obra? O si no de esa primera obra que te marcó a ti misma, ¿no? Sí, sí, me acuerdo que es increíble, pero era muy, muy pequeña, muy pequeña. Y iba a la casa de una amiga de mi madre que tenía unos cuadros en su casa, ¿no? Y, mm, y me gustaban, o sea, eran unos cuadros que era distinto, por ejemplo, en mi casa, en esa época, digamos, lo que era decoración de cuadros y tal, era más bien cosas que se compraban o en la mueblería o no tenía nada de original. Yo lo veía y lo veía feo y era pequeña, pero vi eso y dije, ¿y esto de dónde será? ¿No? Probablemente era algo que no era, digamos, que era más artístico. Y siempre quise que en mi casa hubiera eso. Pero bueno, a mis padres eso no se lo podía ni explicar porque no lo entendía. Pero yo siempre dije, yo voy a hacer, digo, si no lo puedo comprar, lo voy a hacer. Y empezó un poco así, ¿cómo voy a hacer yo para tener unos cuadros como esos en mi casa? Y después empecé a valorarlo cada vez más. Cada vez que iba a algún lugar, miraba lo que había y decía, esto no, Esto no lo quiero esto para no mí. lo quiero para mí. Y fue un poco así, la verdad que una cosa rara, pero tal cual. Materiales, formas, colores, superficies. ¿Qué pones por delante? ¿Qué te identifica más? A mí el color, o sea, yo creo que el color es una de las cosas que te lleva, no sé si los ojos o genera una energía también, ¿no? Cuando pintas con determinados colores, la energía sube o baja. Y eso yo lo experimento. Y entonces tengo muy presentes algunos colores. De hecho, casi todo lo que hago termina siendo de determinado color. Y aunque no es algo buscado, es algo como que lo necesito. Necesito que esté, si no, no es mío, no está. Principalmente el color, sí.
La forma viene después, no me importa tanto, digamos. Ana Novo, es decir, el nombre de Ana Novo, y pensamos en cuadros porque a lo mejor es tu faceta más conocida, pero Ana Novo, la obra de Ana Novo son muchas más cosas, incluso piezas muy chiquititas. Sí, sí, sí. Es que, bueno, como todo, vas evolucionando, vas sintiendo que hay cosas que te gustaría también experimentar. Bueno, ya hace bastante que hago también cerámica. La cerámica te va llevando también por un camino mucho más experimental. Hago cerámica de todo tipo, cerámica tanto en piezas como en cocciones, porque a veces hago unos procedimientos que es un tercer fuego, que es sobre cerámica existente o sobre porcelana. Después empecé a experimentar con la porcelana, y al hacer porcelana te das cuenta que se pueden hacer piezas muy pequeñas y muy frágiles, pero a su vez muy, digamos, rígidas, ¿no? Entonces, bueno, empecé a hacer piezas de joyería. También tengo algunas piezas de joyería. Como que es un mundo infinito, es decir, una vez que empiezas a hacer piezas y descubres la utilidad que tiene cada pieza, pequeñas piezas de cerámica que ahora voy a intentar encajar en algunos muebles de diseño, viendo un poco muebles portugueses que tienen esa cerámica, bueno, pues tan bonita, ¿no? Puedes hacer un poco lo mismo, hacer piezas especiales para diseños. Cuando Ana Novo se pone a trabajar, a crear, primero la obra está en la cabeza o el resultado final no tiene nada que ver cuando terminas. Generalmente antes no estaba muy en la cabeza, quiero decir, iba un poco así a lo que en ese momento me gustara, ¿no? Poco a poco vas estableciendo como unos criterios y unas líneas. Ahora cada vez más cuando hago algo trato de hacer algo que esté en una línea de pensamiento. Por ejemplo, los últimos cuadros que estaba haciendo están relacionados con unos depósitos de agua muy grandes que hay en la ciudad de Nueva York, que son muy característicos de las fotos. ¿Y por qué? Porque cuando yo era pequeña, en el lugar donde vivía, la plaza de juegos a la que iba habitualmente tenía uno de esos depósitos, y sabía que cuando iba enfilando hacia ese depósito iba a jugar a la plaza. Entonces, bueno, dándole vueltas a eso, pues ahora tengo todo como una línea que está tanto en dibujo como en pintura, con esa, digamos, estética, ¿no? Que a veces ni siquiera se visualiza el tanque, pero es un poco lo que está en la mente. Y bueno, cada vez sí que vas poniendo más como un horizonte, pero no es una forma específica, es solo un horizonte, ¿no? Para mí eso es así, porque mi pintura tampoco es netamente figurativa, entonces tampoco te hace falta. Me imagino que una de las grandes ambiciones de cualquier artista es que su obra esté en algún sitio, ¿no? Colgado en, si es un cuadro en la habitación de una casa, si es un juego de café en esa cocina, ese adorno en el salón, donde la gente que diga, oye, me gusta la obra de Ana Novo, ¿dónde puede encontrar esas obras de arte para hacerlas después de Ana, que también hacer las suyas? A ver, a mí me gusta que estén en todos lados, y lógicamente creo que sobre todo la parte de rodearse de piezas únicas y de arte, creo que genera una energía positiva en el que las tenga, ¿no? Las obras siempre son positivas y son esas piezas que tú le puedes dar después a alguien. Quiero decir, no es una pieza que va a estar perdida, es una pieza que de alguna forma, como es única, va a pasar a alguien. El que quiera ver algo, yo tengo tengo un Instagram, y también tengo en Artello tengo un lugar donde tengo expuesto toda la obra, o sea que bueno, en principio sería contactar conmigo y podría mostrarle un poco lo que hay y lo que se puede hacer en función de lo que hay también. Pues con esa energía positiva y en búsqueda de esa persona que está buscando cada una de esas piezas que tienes en esa exposición, nos despedimos, pero nos emplazamos para seguir viendo tu obra. Vale, muchísimas gracias. Gracias.